Sabi y Daira. Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 4, que es Docencia e Investigación con Perspectiva de Género. El día de hoy nos acompaña la doctora Hortensia Moreno y nuestras colegas de la Dirección de Educación para la Igualdad, la licenciada Erika Romo y la doctora Mónica Quijano, quienes nos estarán apoyando en la moderación del día de hoy. Les recordamos que la asistencia la vamos a estar pasando por el chat y cualquier duda general sobre la capacitación la podemos ver al final. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a la licenciada Erika Romo. Bienvenida, Erika, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eva. Me da mucho gusto también estar acompañando pues, este espacio de formación de las comisiones internas. Voy a presentar a la doctora Hortensia Moreno. Con ella tendremos un espacio donde nos va a Irma y después habrá también un momento de intercambio de preguntas y respuestas. La doctora Hortensia Moreno es profesora universitaria desde 1975, investigadora nacional nivel 2, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesora en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha dirigido las tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. En 1990 fundó, junto con Marta Lamas, la revista Debate Feminista, de la que es directora desde 2016. Trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado novelas, cuentos, libros para niños, reportajes, ensayos e investigaciones. Sus líneas de investigación son género, sexualidad, literatura, cuerpo, identidad, deporte y educación superior. Nos da muchísimo gusto tenerla, profesora Hortensia, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Erika. Buenos días. Pues vamos a trabajar sobre en esta cuarta sesión sobre investigación y docencia. Entonces, bueno, como les propongo yo que hagamos la distribución de tiempo, es que durante 40 minutos voy a hablar. Voy a poner mi reloj para que me avise que ya pasaron los 40 minutos, porque si no me paso, entonces de una vez inicio ya el conteo de 40 minutos y dejamos el resto de la sesión para preguntas y respuestas. Les voy a compartir una presentación en PowerPoint para no para no divagar excesivamente, pero como verán, pues siempre divago, así que también les pido pues una disculpa por la divagación. Entonces, bueno, esta es la presentación que llevo ya tiempo trabajando para esta sesión. Y bueno, de lo que se trata la sesión de hoy es de tratamos sobre todo, ¿no? De llegar a estos objetivos. Primero, identificar cómo se invisibilizan las aportaciones, los puntos de vista y las necesidades de las mujeres en la docencia y la investigación. Y luego después, bueno, identificar alternativas para incorporar la perspectiva de género y reconocer los efectos de realizar la docencia y la investigación bajo una lógica que invisibiliza las aportaciones, los puntos de vista y las necesidades de las mujeres. De lo que se trata esta sesión es de reflexionar de manera crítica acerca de la situación irregular de las mujeres en el espacio de la educación en general y en particular de la educación superior y de la educación media superior. De lo que se trata es de entender los rezagos históricos que tenemos como colectivo, como género, en el espacio de la vida intelectual. Entonces, desde luego, pues los objetivos son súper amplios. Como verán, lo más que podemos hacer en este tipo de ejercicios, pues es una introducción a la enorme cantidad de problemas que nos ofrece esta temática. Y bueno, esta vez yo empezaría pensando que de lo que se trata la reflexión en género es de hacer tres cosas. Una es visibilizar
visualizar, es decir, hacer evidentes los problemas, porque en la lógica de las relaciones sociales, el género es un aspecto de la vida que por lo general no se ve, y no se ve porque hay precisamente una lógica de la interacción social que naturalizamos. Entonces, por un lado es hacer visibles todos estos problemas, por otro lado es precisamente desnaturalizar, es decir, formular preguntas que nos hagan dudar acerca de la condición femenina como un hecho que de donde deriva es de la biología o de algún tipo de esencia particular que es la que hace que las mujeres tengamos un lugar especial en la vida social. Entonces, desnaturalizar implicaría preguntarnos acerca de esa esencia y acerca de esa supuesta naturaleza biológica o de otro tipo. Y para lograr estos dos objetivos es indispensable historizar. Entonces, bueno, mi perspectiva por lo general es pues escarbar en el pasado para entender qué es lo que pasa en el presente y para plantearnos qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, bueno, voy a comenzar con una reflexión que es muy importante, yo creo que es relevante hablar sobre esto. Cuando hablamos de investigación y docencia, nos estamos refiriendo a actividades humanas que son muy particulares, muy peculiares. Es decir, no toda la gente tiene acceso al espacio de la vida intelectual. El espacio de la vida intelectual es un espacio muy restringido, siempre lo ha sido. ¿Quiénes pueden dedicarse al espacio de la vida intelectual? ¿Quiénes pueden dedicarse a las actividades del espíritu? La enorme mayoría de la humanidad, a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que somos la especie humana, a lo que se ha dedicado es a la supervivencia, a la solución de las necesidades más inmediatas. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Dónde nos vamos a resguardar si empieza a llover? ¿Cómo le vamos a hacer para que no nos coman los animales salvajes? ¿O cómo vamos a hacer para comernos nosotras a los animales salvajes? O sea, las preguntas que están presentes en la vida humana y en particular pues en el pasado inmediato, tienen que ver sobre todo con las cuestiones más inmediatas de la sobrevivencia. Y esto implica que el espacio de la vida intelectual pues siempre ha sido un nicho pequeñito. Siempre ha habido seguramente personas que tienen este privilegio, es decir, que están de alguna manera pues perdonadas del esfuerzo de trabajar, de producir la vida, y que pueden hacer eso, dedicarse nada más a pensar, ¿no? O sea, piensen lo que implica, por ejemplo, pues tirarse así en la tierra y mirar hacia el cielo y ver las estrellas y contarlas y ver cómo se organizan. O simple y sencillamente pensar cómo podemos hacer que la comida la tengamos disponible más veces. Digamos, todas estas cosas que son el trabajo colectivo de la producción del conocimiento, pues siempre ha estado reducida a esas poquitas personas a las que las dejamos dentro de ese nicho que es el espacio de la vida intelectual. Y ciertamente lo interesante es que esa posibilidad está abierta solamente, siempre mediada por una serie de factores que son factores fundamentalmente sociales y simbólicos. Entonces, bueno, dedicarse en este momento a leer, dedicarse a escribir, dedicarse a dar clases, dedicarse a investigar. Estas actividades pues siguen siendo el privilegio de una pequeñísima minoría. Y entonces, bueno, esta minoría además tiene un componente de género. Desde luego ustedes ya saben cuáles son los otros componentes, pues son fundamentalmente componentes de clase, pero también componentes de racialización, componentes de nación, componentes de condición, hasta de condición geográfica. Pero bueno,
En todo caso, lo que vamos a examinar aquí es qué es lo que impide que en el imaginario social las mujeres podamos formar parte con el mismo derecho del espacio de la vida intelectual. Fundamentalmente esa es la pregunta, porque en efecto, uno de los factores que incide en la selección de las personas que se pueden dedicar a la vida del espíritu, pues ahí está el género, y lo ha estado a lo largo de todo el tiempo. Me piden de la SIGU que introduzca por lo menos estos temas en mi presentación. Esta vez sí lo voy a hacer, Sandra Barranco. Uno de los factores que inciden en la forma en que nos desempeñamos en el aula, le denominamos el currículo oculto. Todas las personas que nos dedicamos a dar clases sabemos que cuando entramos al salón de clase no estamos entrando como un sujeto neutral, sino que estamos llevando al salón de clase todas nuestras creencias, nuestra formación, nuestro pasado, todo lo que somos está presente en nuestro discurso y en nuestro cuerpo. Y por lo que respecta al género, siempre llevamos al salón de clase algo que tiene que ver con nuestras creencias acerca del género. Eso está presente en prácticamente todo lo que enseñamos, independientemente de cuál sea la materia que impartimos. Es decir, las profesoras y los profesores de matemáticas también están manejando un currículo oculto, no solamente las personas, digamos, del área de humanidades. Y de lo que hablamos cuando hablamos de currículo oculto es de todas estas creencias que tenemos acerca de qué significa el género. Vamos a pensar. Si una profesora en tercero de primaria en algún momento expresa su creencia, su firme creencia de que a las niñas no les gustan las matemáticas porque las niñas no son buenas para las matemáticas, ahí está incidiendo un factor del currículo oculto que además va a tener una consecuencia o un conjunto de consecuencias a lo largo de la vida de las criaturas que escuchen esta frase, ¿no? No, bueno, es que a las niñas no les gustan las matemáticas, o las niñas prefieren las actividades más sedentarias que andar corriendo y persiguiendo una pelota. Son creencias, no están comprobadas, pero de alguna manera la práctica diaria de la vida nos va dando así como evidencia de que eso ocurre y está ocurriendo pues en nuestro salón de clase. Entonces, bueno, esta es como una advertencia. Cuando entremos al salón de clase tenemos que examinar desde estas tres herramientas de visibilizar, desnaturalizar, historizar, nuestra propia formación y nuestras propias convicciones acerca de lo que significa ser hombre y significa ser mujer, acerca de lo que es femenino y lo que es masculino, acerca de a qué nos debemos dedicar las mujeres y a qué se deben dedicar los hombres, etc. El otro tema es el de los sesgos bibliográficos. Esto atañe mucho más al tema de la investigación. Hay, desde luego, acuérdense de que el objetivo de esta sesión tiene que ver con las formas en que, de manera más o menos, pues, estructural, vamos a decir como automática, las aportaciones de las mujeres quedan invisibilizadas. A las mujeres se nos reconoce menos el trabajo intelectual que a los hombres. Y esto tiene que ver con mecanismos precisamente, digamos, con formas estructurales, con lógicas de las interacciones, de las relaciones sociales, que se reflejan en este fenómeno de los sesgos bibliográficos. ¿Qué es lo que, a qué nos referimos con sesgos bibliográficos? Bueno, nos referimos primero que nada a las formas en que concebimos el prestigio en la academia. ¿Qué es lo que vuelve prestigioso el trabajo de una persona? Bueno, pues obviamente lo primero que se nos ocurre es, pues se vuelve prestigioso el trabajo que es valioso, el trabajo que es interesante, el trabajo que abre nuevas rutas de comprensión
de la naturaleza, de las relaciones sociales, del universo. Sí, de acuerdo, digamos, ese sería como el primer escalón, pero el reconocimiento del valor de las ideas, el reconocimiento del valor de la investigación en sí misma, pasa por otros mecanismos. Por ejemplo, el mecanismo de la publicación. Cuando alguien publica, digo, todas las personas que tenemos que enfrentarnos, digamos, a ese galimatías, que es cómo le hago para publicar en una editorial de prestigio o en una revista de prestigio. Bueno, pues hay que pasar por una enorme cantidad de filtros. Y muchos de esos filtros son filtros de poder. Muchos de esos filtros con lo que tienen que ver es con que el prestigio se reproduce a sí mismo y con que hay que utilizar, pues, vamos a decir, estrategias de prestigio para poder publicar. No podemos publicar fácilmente si no presentamos una lista bibliográfica que contenga allí, entre todos los autores y las autoras, a aquellos que forman el canon, o sea, a esa lista de las y los autores más prestigiosos. Y por lo general, el canon de todas las disciplinas, por la propia historia de esas mismas disciplinas, pues de lo que está formado es de, sobre todo, nombres de hombres, nombres de varones. Son las figuras más prestigiosas dentro de la lógica de la academia actual, pues son los nombres de los grandes filósofos, los grandes descubridores, los grandes científicos, las personas que han ganado el premio Nobel. Si ustedes revisan la lista de personas que han ganado el premio Nobel, pues hay poquitas mujeres siempre. Y lo mismo, en nuestras bibliografías siempre hay poquitas mujeres. Y luego además, a esas poquitas mujeres las invisibilizamos con nuestras prácticas referenciales, es decir, entre las normas de citación que además son obligatorias para la indexación de las revistas científicas, está el uso de las iniciales. Y entonces cuando nosotros vemos un apellido y luego una inicial, no sabemos si esa persona, si esa investigadora o investigador es hombre o mujer. Y entonces, bueno, pues queda cerrada la posibilidad de pensar cuántas mujeres, a cuántas investigadoras estamos citando. Pues entonces no las citamos porque no son las más prestigiosas, no las citamos porque no están en el canon. Si a alguna las citamos, borramos de la lista esa indicación de que es una mujer. Y desde luego, bueno, todo esto se convierte en un tema de autoridad porque a la hora de validar nuestra propia investigación, siempre tenemos que recurrir a estrategias que están inmersas dentro de esta misma lógica. Entonces, bueno, por allí, cuidado, docencia, investigación, como ven, digo, son ejemplos muy rápidos y son ejemplos muy burdos, pero lo que nos permiten es empezar a visibilizar que aquí hay un problema. Es decir, hay un problema que es un problema histórico y que con lo que se relaciona es con las formas en que concebimos qué quiere decir hombre, qué quiere decir mujer, qué quiere decir masculino, qué quiere decir femenino, a qué actividades consideramos que son apropiadas o propias de las mujeres y cuáles son propias de los hombres, etc. Entonces, bueno, para esta sesión, sobre lo que yo quiero trabajar es sobre una idea que nos recorre a lo largo pues sí, de la investigación acerca del género en la ciencia. Y esta es interesante porque la hemos oído muy frecuentemente, y es esta idea de que la inserción de las mujeres en el mundo académico, ¿sí?, es una cosa irregular, ¿sí? O sea, pareciera que las mujeres estamos en la universidad como unas intrusas. Parece que, por ejemplo, que acabamos de llegar, apenas nos abrieron la puerta a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y entonces somos recién llegadas al mundo intelectual. Las mujeres, esta sería la idea recurrente, las mujeres no hemos participado de la producción del conocimiento por motivos
los que ustedes quieran, puede ser sociales o psicológicos o biológicos o lo que quieran. O sea, no vamos a discutir. Lo cierto es que esta idea está presente y esta idea está presente inclusive en el feminismo. Yo creo que con solo escarbar tantito en la historia de la ciencia, en la historia de la filosofía, en la historia de la producción del conocimiento, nos vamos a dar cuenta de que esta idea del sentido común es una idea errónea. Y es de lo que se trata esta sesión. Para lo que quiero hoy exponer es para recuperar la participación de las mujeres en la producción y en la difusión del conocimiento a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las mujeres hemos estado en la producción y en la difusión del conocimiento a lo largo de toda la historia de la humanidad en muchos papeles. O sea, siempre hemos estado allí. Aquí lo que quiero que empiecen a pensar es que independientemente de que su presencia en el espacio de la producción de conocimiento, en la vida del espíritu, aunque esa presencia sea vista siempre como algo irregular, las mujeres siempre hemos estado ahí, porque las mujeres siempre hemos estado en la vida de la humanidad. O sea, no hay manera de marginarnos tanto como para que simple y sencillamente nos borre. Nos borran de manera imaginaria, pero nuestra participación es una participación clarísima. Hemos estado como creadoras directas, como interlocutoras de quienes crean el conocimiento, como colaboradoras, como ayudantes, como lectoras, como críticas. Hemos estado por lo menos en esos papeles de manera intensa. Como creadoras directas, yo creo que desde el inicio de esa empresa que sería la producción del conocimiento, yo quiero que piensen todo lo que la humanidad sabe y todo lo que la humanidad ha ido desarrollando como precisamente conocimiento, pues a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde, por ejemplo, la invención del lenguaje. ¿Sí? Digo, yo he oído teorías de que quienes inventaron el lenguaje son los hombres y las mujeres somos ajenas al lenguaje. Yo creo que es una barbaridad decir eso. ¿Por qué? Porque hablar es algo que hacemos todos los seres humanos y para hablar hace falta crear el lenguaje. Entonces, bueno, ¿quiénes inventaron el lenguaje? Pues los seres humanos. Y entre los seres humanos, pues las mujeres de manera además súper intensa y súper importante. Y después de eso, bueno, todas aquellas técnicas, todas aquellas posibilidades de la producción de la vida material tienen que ver con la idea de que los seres humanos ahí estábamos y estábamos viendo cómo funciona la naturaleza. De hecho, hay esta teoría de que, por ejemplo, la agricultura la inventamos las mujeres. Yo creo que habría que discutirlo. No hay manera de atribuirle ni a un género, ni a una persona, ni a una sola cultura o civilización la invención de la agricultura, pero ciertamente pues de lo que podemos estar seguros es de que las mujeres estaban ahí, las mujeres estaban allí en esta revolución que ocurrió hace 10,000 años, en que la humanidad de pronto descubrió que podía cultivar, que podía, y cultivar y cultura pues son dos palabras concomitantes. Entonces, en la producción de la cultura como la conocemos actualmente, desde luego que estaban las mujeres. En el trabajo de meter a los animales a un corralito para que produzcan otros animales, en sembrar la semillita, ahí estaban las mujeres. No había manera de que no estuvieran. Y desde luego, a la vez que hacían pues la investigación que implica simplemente observar lo que ocurre en la naturaleza y luego después extender ese conocimiento por el medio que sea, ¿no? De enseñarle a las demás personas, mira, esto se puede hacer así, ¿no? O sea, piensen, no sé, desde el dominio sobre el fuego, ¿no? Desde el descubrimiento de qué cosas hacen daño y qué cosas son comestibles. Todas esas cosas, allí estaban las mujeres, igual que los hombres. O sea, no le vamos a quitar desde luego mérito a los hombres. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que de pronto
se nos olvida esto o ponemos como idea la de que no, pues las mujeres siempre han estado fuera del proceso de producción del conocimiento. Desde luego, la siguiente revolución, que sería la invención de la escritura, ¿por qué creemos que quienes inventaron la escritura eran hombres? Desde luego que había mujeres allí también poniendo su granito de arena en la invención del alfabeto, por supuesto, ahí estábamos siempre, de manera irregular, porque ese es el problema, quizás. Bueno, junto con este asunto de las mujeres siempre hemos estado allí, vamos a empezar a examinar por qué, primero, por qué decimos que no, por qué de pronto alguien puede pensar, no, pues las mujeres apenas ahorita se están integrando al esfuerzo de la producción de conocimiento. Hay un trabajo de un sociólogo, creo que es gringo, Robert Merton, que en 1968 inventó el efecto Mateo. El efecto Mateo con lo que tiene que ver es con la forma en que el prestigio se reproduce a sí mismo. Es decir, el hecho de que haya un investigador que sea un investigador prestigioso, famoso, que su trabajo se lea mucho, pues con lo que tiene que ver es con que ya es famoso. O sea, la fama crea fama. Y entonces él dice, de repente ocurre que a un científico muy renombrado, se le atribuye un trabajo que él no escribió o que no lo escribió él solito. Y entonces decimos, no, bueno, pues fulano inventó tal cosa. A lo que se refiere como efecto Mateo, bueno, pues es a una frase de el Evangelio según San Mateo, que quizá ustedes recuerdan, que es, al que tenga se le dará más y al que no tenga se le quitará hasta lo poco que tenga. Desde luego, el chiste acá es que Merton no revisó el otro efecto, el efecto concomitante. Él se quedó con la primera parte de la frase: al que tenga se le dará más, al que tenga prestigio se le dará más prestigio. Tiene que ver así con que, bueno, pues este autor se volvió famoso, pues hay que ponerlo en la lista bibliográfica para que mis estudiantes lo lean. Lo tengo que leer yo, ¿no? O sea, yo tengo que buscar dónde está sus obras y pues hago que obviamente la industria editorial, el mecanismo de la industria editorial empiece a correr a gran velocidad y entonces se venden muchos libros y todo el mundo los cita. Pero la segunda parte no la revisó Merton, la segunda parte la revisó Margaret Rossiter un poquito de tiempo después, y ella propuso el efecto Matilda. Y el efecto Matilda sería: al que no tenga se le quitará hasta lo poco que tenga. Y ella a lo que se refiere es a que hay un efecto inverso al efecto Mateo y que a quienes más afecta es a las mujeres. Desde luego, no se queda tampoco en las mujeres, se queda en todos aquellos sujetos que no corresponden con la idea de cuál es el académico ideal. Pensemos en cuál es el investigador ideal en nuestro imaginario social. O sea, ¿cómo nos imaginamos al investigador? Para empezar, nos lo imaginamos en masculino, pero interesantemente también nos lo imaginamos blanco, heterosexual, adulto, de la clase privilegiada, o sea que nos imaginamos a un ser muy especial. Este ser que además, pues como se propone, digamos, desde el pensamiento cartesiano, es como un ser que en realidad no tiene cuerpo, es puramente, ¿no? Es la pura inteligencia, pero esta inteligencia, interesantemente, sí está en un cuerpo y este es un cuerpo muy particular. Entonces, bueno, aquí yo si hubiera tenido tiempo, les hubiera traído el dibujito, ¿no? De un episodio del Principito. Me imagino que todas han leído El Principito. Si no lo han leído, pues sí lean ese libro, porque es un libro muy, muy, muy importante. Y entonces, bueno, en uno de los capítulos del Principito se cuenta cómo un investigador turco descubre el asteroide donde vive el Principito y llega a un congreso vestido de turco y entonces expone cómo descubrió el asteroide fulanito. Pero nadie le hace caso porque es turco y porque viene vestido de turco.
y lo que él hace es, la siguiente vez viene vestido de occidental, y entonces ahora sí ya se registra que él descubrió este asteroide. Entonces, no es, el efecto Matilda no atañe solamente a las mujeres, atañe también a las personas racializadas, a las personas no occidentales, a las personas que tienen una sexualidad diferenciada. Todas esas personas, digamos, estarían en el margen de la producción del conocimiento. Pero bueno, desde luego Margaret Rossiter se refiere fundamentalmente a las mujeres, y lo que ve es cómo a lo largo del trabajo de investigación, las mujeres siempre están presentes. Por lo menos tenemos evidencia desde que se empieza a escribir la historia. O sea, tenemos evidencia de que en la antigüedad ya había filósofas, ya había pues, científicas naturales, y luego vemos que en la Edad Media de manera muy intensa, y luego en la modernidad, en el trabajo de la revolución científica, van a participar una enorme cantidad de mujeres. Y luego ya en el siglo XX, con lo que nos encontramos es con que a muchas de estas mujeres lo que les ocurre es que su trabajo no se reconoce. Es decir, hay un proceso activo de borramiento del registro de de las aportaciones de las mujeres. Entonces, bueno, esto se atribuye por un lado al efecto Matilda, pero vamos a ver que este efecto Matilda tiene muchos problemas, o sea, tiene factores que hay que analizar. Entonces, bueno, de lo que se trata el efecto Matilda en oposición al efecto Mateo, que sería eso de que la gente que tiene prestigio, el prestigio se reproduce solito, casi es, ¿se acuerdan de esa frase que es cría fama y échate a dormir? O sea, bueno, pues ya cuando eres una persona famosa, ya casi no hay que hacer nada, solito llega. Pero el efecto Matilda sería, las mujeres siempre tenemos que hacer un esfuerzo como doble o triple. Entonces, las mujeres, fíjense, las contribuciones de muchas mujeres se atribuyen a los hombres o pasan inadvertidas. Pensemos en lo que ocurre a partir del Renacimiento, por ejemplo, con las mujeres que se dedican a la música o a la pintura, con el hecho de que a muchas mujeres se les dice que si quieren publicar sus obras, tienen que ocultar el hecho de que son mujeres, ¿no? Como muchas, en la historia de la música es muy impresionante, muchas compositoras, sus obras se las dan a sus hermanos o a sus maridos o a sus amantes para que ellos las publiquen con su nombre, ¿sí? Y eso pasa desde el Renacimiento todavía hasta la fecha. Por un lado, bueno, no sé si vieron esta preciosa película que se llama La Esposa, con Glenn Close, que se trata de un señor que gana el premio Nobel. Y a lo largo de la historia, como nos van contando la película, es que al final resulta que la que escribía los libros era ella. Y él los publicaba con su nombre porque de muy joven a ella le dicen, es que una mujer en el mundo de la literatura nunca va a destacar. No hay manera de que te publiquen, no hay manera de que tus libros se vendan, no hay manera de que te vuelvas famosa. Y entonces ella dice, bueno, pues hago equipo aquí con el marido, y entonces empiezan a publicar los libros de ella con el nombre de él y llegan al premio Nobel y ganan el premio Nobel. Pero quien gana el premio Nobel pues es él, el marido. Interesante, digo, si no la han visto también, chequenla porque está muy, muy padre esa película. Entonces, ese tipo de mecanismos hacen que las contribuciones de las mujeres pues quedan como borradas de la historia, pasan a nombre de los hombres o simplemente nadie se dio cuenta. Por el otro lado, bueno, todo esto, digamos que es cómo se incrementa el efecto Matilda. Por un lado, bueno, las contribuciones pasan inadvertidas, pero por el otro lado, las mujeres tienen menos acceso a los recursos, a todo tipo de recursos. O sea, es más difícil que una mujer le publiquen un libro, pero también que le den un financiamiento. Luego, por supuesto, este déficit que tenemos en las ciencias duras, este hecho todavía, pues muy interesante, por ejemplo, de que
las ingenierías en la UNAM y en el Poli, ¿verdad? Todavía están totalmente masculinizadas. O sea, hay ingenierías en que la participación de mujeres no llega al 5%. Y en un promedio, pues no creo que estamos llegando como al 17% en la UNAM de mujeres que estudian ingenierías. Ya no digamos físicas, matemáticas. Bueno, todas estas, todo este prejuicio que tenemos respecto de las ciencias duras. Y luego, bueno, por supuesto, el efecto Matilda se intensifica porque sí hay procesos de estereotipificación, marginación, burla, sesgos, competencia desleal. Todo esto está presente en la vida académica. Y esas son las cosas que hace falta combatir. O sea, para eso tenemos una coordinación de igualdad de género en la UNAM, para pensar estas ideas y ver cómo le vamos a hacer para combatirlas. Desde luego, hay obstáculos para la dedicación al espacio de la vida intelectual. Yo creo que el más importante que se refiere al género es el tema de la división sexual del trabajo. Todo lo que hacemos las mujeres y que los hombres no tienen que hacer. Por un lado, recuerden este momento de elección que las mujeres tenemos que hacer y los hombres no tienen que hacer. O sea, ese momento en la vida, ese llegar a cierta edad y tener que decidir qué voy a hacer. ¿Voy a tener una familia o voy a tener una carrera? La elección entre familia y carrera no es una elección a la que se enfrenten los investigadores, ni los profesores de tiempo completo, ni los técnicos académicos. O sea, para los hombres, familia y carrera vienen junto con pegado. De hecho, hay investigación que demuestra que para un investigador tener familia y tener hijos es siempre un incentivo y que les va mejor a los investigadores casados que a los investigadores solteros. Exactamente lo contrario ocurre con las mujeres. Para tener éxito en la academia, una mujer tiene o que renunciar a la vida familiar, digamos, a la función maternal, al trabajo doméstico, al trabajo de cuidado, etc. O se echa la doble jornada y entonces, como ustedes saben, las mujeres siempre estamos cortas de tiempo, siempre le robamos algo de tiempo al sueño, al juego, al ocio, a la diversión. Las mujeres siempre están, o sea, las investigadoras no tenemos vacaciones, ¿no? O sea, está uno pensando, ya vienen en julio las vacaciones, bueno, entonces voy a acabar de escribir los 8 papers que tengo prometidos y me voy a leer el ladrillo que no he podido revisar porque he estado teniendo que calificar 5,000 exámenes, todo eso. A las mujeres se nos presenta siempre como una dicotomía contradictoria. Es contradictoria la vida del espíritu con la vida del cuerpo, la vida que tiene que ver con embarazarse, parir, lactar, cuidar a las criaturas, ver que tengan que comer, ver si los uniformes están planchados, si hicieron la tarea, hay que llevar a Paquito a que juegue básquetbol, hay que llevar a Margarita al dentista. O sea, todas estas cosas son unas de las que ya tenemos eximidos a los hombres, sobre todo porque el trabajo de los varones está valorado de manera diferencial respecto del trabajo de las mujeres. Siempre el trabajo de los hombres se considera que es el trabajo más importante. Y entonces resulta súper difícil, por ejemplo, que a un investigador o a un director de una escuela o facultad lo interrumpan en una reunión muy importante con una llamada telefónica de que su criatura tiene calentura y hay que ir por esa criatura a la guardería. Y preguntemos si a las mujeres les pasa eso. Pues todos los días, a cualquiera, desde quien está haciendo el trabajo menos reconocido hasta, obviamente, las poquitas directoras que tenemos, ¿no? Ciertamente a las investigadoras, a las profesoras, nunca nos van a preguntar, oye, ¿estás haciendo algo importante? No, espérame, es tu obligación. O sea, de lo que se trata es de que este espacio, el trabajo doméstico, ¿no? Esto de quién va a cuidar a tu papá y a tu mamá cuando se vuelvan viejitos,
todo esto está presente en la vida de las mujeres de manera sustantiva. Eso es lo que nos define como mujeres. Y eso se llama división sexual del trabajo. A los hombres los eximimos de eso por razones históricas, por supuesto, muy explicables, pero en este momento lo que estamos haciendo es un cuestionamiento de ¿esta división es justa? ¿Esta división es equitativa? ¿Esta división refleja, pues sí, los valores que hemos estado aprendiendo a lo largo de, pues digamos, los últimos, no sé, décadas de feminismo? Y acá, pues lo que queremos es poner una duda muy importante, es decir, por un lado, subrayar esta desventaja crónica a la que estamos expuestas las mujeres, y por el otro, bueno, hacer explícita la obligación que los hombres tienen también de participar en esto, de participar en, hay que ir por la criatura a la guardería, hay que llevar a la niña al dentista, hay que llevar al niño a su clase de música, hay que ver si hay leche en el refrigerador, hay que planchar los uniformes, ¿no? Hay que hacer todo ese trabajo. Entonces, por supuesto, voy a insistir, todos estos fenómenos se presentan de manera diferenciada a lo largo de toda la escala social. Quienes cuentan con mayor cantidad de recursos, ese es el efecto Mateo, siempre pueden reproducir, bueno, pues estrategias y formas de solución de problemas más exitosas que quienes tenemos menos recursos. Cuando tenemos pocos recursos, bueno, pues entonces hay que meter el hombro, ¿no? O sea, no es lo mismo contar con una nana que va a cuidar a la criatura que tenérsela que echar una, y bueno, o sea, no sé, pensemos en todas nuestras estudiantes de doctorado embarazadas, ¿no? Las estudiantes de que llegan al examen de grado con la panza, ¿no? Y que ellas se imaginan, bueno, es que ahora sí que termine el doctorado y nazca mi criatura, voy a tener un respiro, ja, 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 ¿no? O sea, ahí es donde va a empezar a, de veras, no volver a dormir nunca más. Pero bueno, no hay que decirles porque si no abandonarían el doctorado y de veras necesitamos muchas, muchas doctoras. Pero bueno, aparte de esto, podemos pensar en otros obstáculos. Miren, si decimos que hay obstáculos objetivos y obstáculos subjetivos, no estamos diciendo que haya unos que son más importantes y otros que son menos importantes. Lo que estamos diciendo es que todos están jugando. Y entonces, bueno, con lo que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la historia es con que de pronto sí hay prohibiciones y exclusiones. Unas que son implícitas, o sea, unas que ya pertenecen al currículum oculto, y otras que son, las mujeres no tienen por qué estudiar, las mujeres donde van a estar es en su casa. Digamos, ideas que ustedes creen que ya dejamos atrás, pero no es cierto. Ideas que siguen allí. Y luego, bueno, por supuesto, los roles, los estereotipos, la segregación, esta idea de que las mujeres tenemos que hacer unas cosas y los hombres otras. Y bueno, el peso de las instituciones masculinas, sobre todo, aquí el ejemplo pues es el club de Toby. Ustedes deben de haberse enfrentado alguna vez a sus clubes de Toby. Déjenme que les diga que acaba de sonar ya mi reloj, porque como ven, estos temas me apasionan y realmente me cuesta mucho trabajo resumirlos, pero bueno. Entonces, aquí, digamos, como un tema de discusión, porque me interesa muchísimo entrar en interlocución con ustedes, de lo que hablamos cuando hablamos del efecto Matilda, es de que las mujeres en la ciencia no solo han recibido en general muy poco reconocimiento, sino que incluso aquellas bien conocidas porque eran famosas en su tiempo, han sido ignoradas por la historia. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos, traigo un montón de ejemplos en la presentación. Si a alguien le interesa, podemos compartir la presentación para que vean más cosas, pero bueno, yo tengo que avanzar para medio cerrar y poder entrar a la discusión. Aquí, las ideas más importantes es que siempre que la sociedad lo permite, las mujeres contribuyen a la producción y diseminación del conocimiento. Esta es una hipótesis antigua, que yo es la primera que trabajé. De lo que me estoy dando cuenta ahorita es de que las mujeres siempre han
contribuido a la producción y diseminación del conocimiento, pero lo que la sociedad permite o no es que su contribución sea visible, que su trabajo se vea. ¿Sí? El problema es esto, que la inserción de las mujeres en el espacio intelectual siempre ha sido problemática y lo sigue siendo. Entonces tenemos que trabajar como institución para combatir este fenómeno. Déjenme ver si hay muchas cosas que desde luego valdría la pena trabajar más, pero bueno, el tiempo es corto, voy a dejar de compartir pantalla. Y si les parece bien, Erika, pues damos lugar a las preguntas y respuestas, que yo creo que es lo más importante de esta sesión.